Un saludo para todos ustedes. Dios les bendiga favorablemente a usted, a su familia y a todos los que le rodean en este mundo. La paz de Jesucristo sea para con todos ustedes. Hoy en día, la expresión del alma es que todos quieren descanso en paz, descanso de felicidad, descanso de gozo, descanso de alegría. Y muy generalmente hay conceptos bastante errados en lo que se refiere a esta palabra descanso. Sobre todo cuando una persona deja de existir en este mundo. La falacia más grande que el hombre tiene en sus labios cuando muere una persona y empieza a sacar este concepto que todos lo manejamos, que en paz descanse. ¿Será verdad que van a un descanso de paz delante de Dios? ¿Se acuerda que en todo velorio, en todo entierro, es pronunciada esta palabra, sea quien fuese el que ha fallecido? Ella es el diario vivir de todos los que en sí dejan de existir en este mundo. Cuando uno es enterrado o está en su velorio, se expresan bastantes palabras de bendición. Hasta los enemigos del fallecido hablan de lo mejor del difunto. Mencionan que fue muy buena persona, aunque fue en el diario vivir lo contrario. Y también dicen, ya se nos adelantó y está gozando de la presencia del Señor. Y ante esta expresión sacan a relucir la otra palabra, la otra expresión, que aún en el colegio a mí me enseñaron, que dice que de Dios goce. ¿Será verdad que todas las personas que salen de este mundo para ir al mundo espiritual, será verdad que gozarán de Dios? ¿Cuánta veracidad bíblica hay detrás de todo esto, en todas estas expresiones? La palabra descanso, según el diccionario de la lengua castellana, significa descansillo, reposo, respiro, tregua, pausa, parada, sosiego, ocio, cesación y quietud. El derivado del descanso es descansar, que quiere que ver con reposar, con yacer, posar, acomodarse sosegadamente, recostarse, acostarse. Todas estas expresiones que se vierte en virtud de un reposo, de un descanso, tienen que ver con la cesación de alguna situación. Y ahí sale la expresión cuando dice una persona que ha fallecido, descansa en paz. Que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Será verdad? ¿Es verdad que toda persona que muere va a descansar? En verdad, te refiero a algo importante. Las personas que van al descanso eterno son aquellos que los que en vida obedecieron las sagradas escrituras. Por eso el Señor Jesucristo nos relata esta expresión en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10 y el versículo 9. La Biblia de lenguaje sencillo dice: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entrare por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimentos. Eso es lo que el Señor refiere. La persona que va a ir a descansar es aquella que ha pasado por la puerta del reino de Dios. Y esa puerta del reino de Dios se está autodenominando el mismo Señor Jesucristo, quien vino a morir por toda la raza humana, ya que toda la raza humana se encontraba en enemistad absoluta delante de Dios. También en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el versículo 27, la Sagrada Escritura fehacientemente te dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron,
les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esta porción bíblica la extraje de la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Quiere decir que aquellos que recibieron el poder, el perdón del Señor Jesucristo, fueron prohijados, fuimos hechos hijos. Entonces quiere decir que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes más van al descanso eterno cuando fallecen? Son todas las personas, todos aquellos seres humanos, varón o mujer, que lavaron sus vestiduras en la sangre del Señor Jesucristo. Esto pareciera algo irreal, pero lo que Apocalipsis, el último libro de la Biblia, según la Biblia católica Torres Amat, dice lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la santa ciudad. Gloria a Jesucristo. Todo aquel entonces que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero son felices, son dichosos, son bienaventurados. Estos sinónimos que acabamos de mencionar tiene que ver también con el descanso eterno. No todos entonces van a ir al descanso eterno. ¿Quiénes más son los que van después de fallecer, heredarán el descanso eterno? Los que fueron fieles hasta el final. Hay mucha gente, muchas personas, sea varón o sea mujer, que en un principio empezaron a amar a Dios a profundidad. Decidieron servirle con todo su corazón. Pero luego en el trayecto de la vida, por algunas circunstancias que se les ha presentado en el camino, por alguna experiencia ingrata que posiblemente se ha desatado en su vida, ellos han dejado la carrera en mitad. Mire lo que te dice el último libro de la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 2 y el versículo 10. Escucha atentamente. Dice: no tengas miedo de las cosas que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fieles, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. Cuando recibas tu corona de la vida, está diciendo el Señor, eso es el descanso eterno. Aleluya. Eso es la premiación final a la cual el Señor nos ha dicho que seremos en la presencia del Señor descansando. Eso es el verdadero descanso. ¿Quiénes? Los que fueron fieles a Jesucristo, los que no dejaron el camino santo del Señor, los que trataron de hacer su santa voluntad, siendo guiados por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras y por el Espíritu Santo del Señor. Son entonces aquellos que han lavado sus vestidos, que han entregado sus vidas, que han sido fieles hasta el último día, no han menguado en su fe, no han tirado la toalla, dirían los jóvenes. Ellos van al descanso eterno para siempre. Amén. Aleluya. Entonces, la otra cara de la moneda sería: ¿quiénes son las personas que no irán al descanso eterno después de fallecer? En primer lugar, son todas las personas que por situaciones de este mundo han logrado tal vez honores, pero han sido personas de renombre, que han sido muy plausibles en este mundo, pero nunca han tenido en cuenta a Dios en su vida. Siempre han desarrollado sus cosas porque ellos lo han hecho a su manera. En este rubro de personas se encuentran, por decir, los profesionales. Hay muchos profesionales veraces y hay profesionales no auténticos también.
No, esto no te califica. El ser profesional, el ser una persona de renombre, o el ser el famoso, no te califica, no te da el pase, la autorización para que tú vayas a gozar la vida eterna. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Entonces, ahí también en este contingente de personas que no irán a gozar ese descanso eterno, son los que han vivido una vida de bondad, han sido buenos, han sido generosas, han sido de vida moral aceptable en este mundo, pero sin Jesucristo en sus acciones. No quiere decir que la buena vida, la buena moral, el ser bueno te vaya a abrir las puertas del cielo. No, eso no, las escrituras no dicen esas. Las escrituras solamente mencionan, de acuerdo a lo que mencionamos hace un momento, aquel que ha lavado sus vestiduras en Jesucristo, aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Dios lo ha constituido como su Hijo. No por lo que hace grandes cosas, no por lo que hace obras de caridad uno hereda el reino de los cielos, sino por vivir una vida consagrada hasta el último día de nuestras vidas. ¿Quiénes más son aquellas personas que equivocadamente piensan que van a ir al cielo, pero no van a ir a descansar eternamente? Los que han vivido una falsa religiosidad. Tú sabes que en el mundo se ha desarrollado más de 4,000, en este tiempo, en este preciso momento, hay más de 4,000 religiones pululando en todo el planeta Tierra. Pero las escrituras dicen que no todos van a la patria celestial. El elemento ecuménico dice que todos los caminos nos llevan a Dios. Mentira. Todas las religiones nos llevan a Dios. Mentira. La Biblia dice que hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Ese camino se llama Jesucristo. Si tú no estás en Jesucristo, si tú no has vertido tus emociones, si tú no has encargado tu vida al dador de la vida que se llama Jesucristo, simplemente por más bueno que seas, por más famoso que seas, por más profesiones que tengas en este mundo, por ser tan bueno y caritativo y amoroso en este mundo, eso no te faculta entrar al lugar donde vas a descansar eternamente. Hay otro contingente de personas que no van a heredar el reino de los cielos. Por ejemplo, son los que han vivido sumergidos en el pecado. El apóstol Pablo te dice en 1 Corintios en el capítulo 6 y el versículo 9. Estoy leyendo en esta parte la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, y a los tramposos. Ninguno de ellos, dice la Biblia, participarán del reino de Dios. Todos los que hacen estas prácticas simplemente están destituidos de gozar en ese lugar del verdadero descanso eterno. Gloria a Jesucristo. No te engañes. Por eso decía al inicio, la falacia más grande puesto en evidencia en este mundo y es oficial y es bien visto en la sociedad es justamente en los entierros y en los velorios. Y esto me recuerda una anécdota. Hace mucho tiempo, cuando estaba en el seminario, un profesor nos contó una anécdota. Dijo, un día falleció una persona que trabajaba en un laboratorio químico. Él era el que expendía todos los elementos químicos cuando venía la gente a comprar. Él vendía ácidos de todas las formas. El ácido bórico, el ácido sulfúrico, el ácido muriático y todos los ácidos. Y cuando él murió, sus compañeros de trabajo uno a uno iban vertiendo palabras. Y uno de ellos salía y hablaba bien y le tocó al compañero más cercano y empezó a decir, nuestro amigo Alberto, él ha sido bueno, ha sido cariñoso,
ácido de lo mejor, ácido bórico, ácido sulfúrico, ácido nitrato. Se da cuenta, a veces hablamos por lo que nos llega a la cabeza, por querer condescender bien con las personas, por querer estar bien y caer bien a la gente. Ninguno de esas personas, dice la Biblia, heredarán el reino de los cielos. No lo que hemos hecho acá, sino los que hemos confiado en el poder milagroso del Dios Todopoderoso entrarán al descanso eterno. Ellos son los que van a disfrutar del que de Dios goce para siempre. Gloria a Dios. Hay otras personas que no van a heredar el reino de los cielos, y esto mucho en este tiempo se ha dado esta disciplina. ¿Quiénes son? Los suicidas y los asesinos. Ellos están completamente alejados de la misericordia de Dios. Aunque se trata de justificar la actitud suicida de una persona en este tiempo, los grandes pensadores y grandes profesionales tratan de encontrar un aliciente para los suicidas, tratando de hacer que ellos se justifiquen delante de Dios. Pero mire lo que dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis, en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal, y demandaré de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la sangre del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Con esto el Señor está poniendo un candado, un seguro de vida para el hombre. Nadie puede atentar contra la vida de nadie, ni de ti mismo, ni uno mismo puede atentar contra su propia vida. En la Biblia encontramos situaciones de suicidios. Hay suicidios en la Biblia, y si en la Biblia está, entonces por eso dije hace un momento, algunos quieren justificar el suicidio. El suicidio bajo ningún punto de vista podrá ser justificable ni justificado. Por ejemplo, encontramos en el primer caso de suicidio, en el libro de Jueces, en el capítulo 9, se habla de un tal Abimelec. Abimelec era hijo de este juez de Israel muy famoso, este juez que liberó al pueblo de Israel con 300 hombres. Este juez tuvo 70 hijos. Bueno, en la Biblia, cuando se habla de juez, se habla de un guerrero que va a liberar a las personas. Por lo tanto, entonces, Gedeón, como fue levantado por Dios como un juez, él tuvo 70 hijos. Y también tuvo uno más con una de sus concubinas. Y este hijo que tuvo con la concubina, lo autodenominó o lo llamó Abimelec. Este último de sus hijos, cuando tomó posición, él cuando murió ya su padre, él trató de llegar al poder a costa de la violencia. Él mandó a matar a sus 70 hermanos. Él prácticamente se apoderó del gobierno, del reinado en Israel, de ser juez en Israel. Y él iba conquistando y conquistando, pero en una de esas veces, cuando fue a conquistar el palacio real de esta ciudad, él se acercó a la puerta de esa torre para tomar y quemar esa puerta. Sucede que una mujer puesta en la cumbre de la torre soltó una piedra de molino y le cayó en la cabeza y le partió en dos. Entonces él dijo, llamando a su paje de armas, le dijo: por favor, mátame, para que no se diga que una mujer me ha matado. Y el paje de armas fue y lo atravesó, y así murió Abimelec. Dígame, ¿este suicidio de Abimelec es justificable? No, él estaba avasallando a diestra y siniestra sin ningún sentimiento, ni siquiera por sus hermanos. Otro de los casos bíblicos que encontramos de suicidio es el rey Saúl.
El rey Saúl, después de que ha sido destituido por Dios del reinado, él siguió su campaña bélica para seguir conquistando y conquistando. De repente los filisteos le salieron al encuentro, y en esa lucha con los filisteos, en ese encuentro fueron él y sus 4 hijos, y en ese batallar fueron que los filisteos mataron incluso a su hijo, a Jonatán, amigo de David. Mataron a sus hijos, mataron a muchos de ellos, y un arquero le hirió con una flecha. Y cuando se vio herido Saúl, a su paje de armas le dijo: por favor, mátame porque no quiero que cuando vengan los filisteos me lleven y me tengan como trofeo, como que han ganado sobre el ejército del Señor Todopoderoso. Y el paje de armas no quiso, y al ver que él no quería, él mismo puso su espada en su vientre y se lanzó sobre él y murió. Se suicidó Saúl. Y en ese mismo momento hubo otro suicidio, el paje de armas. Cuando ve que su jefe, el rey, se mató, él también puso su espada en el vientre y se lanzó sobre él y murió. Hasta ahí vamos con 3 suicidios. ¿Justificables? En ningún punto de vista. Saúl ya estaba destituido por el Dios Todopoderoso. En otro de los aspectos vemos otro suicidio. En 2 de Samuel, en el capítulo 17, Ahitofel fue uno de los consejeros que tuvo el rey David, y este consejero también daba consejos a su hijo Absalón. Y cuando estaban en batallas Absalón con su padre David, él dejó un consejo para Absalón, y Absalón hizo lo contrario, y el rey David también hizo lo contrario de los consejos de Ahitofel. Y cuando se enteró que no obedecieron a sus consejos, se resintió Ahitofel. Se fue a su ciudad, enalbardó su burro, se fue, llegó a su casa, acomodó su casa, puso en orden todo y se colgó. Simplemente porque no hicieron caso a sus consejos. Otro ejemplo tenemos en el rey de Israel. Al parecer fue el último de los reyes que tuvo el gobierno de Israel, el rey Zimri. Este rey malvado, su reino duró escasamente 7 días, dice la Biblia. Él empezó su reinado de la manera más reprochable, porque se levantó contra el rey y lo mató y lo destituyó, lo derrocó, en otras palabras, y se sentó en el reino. Y en ese tiempo, cuando iba batallando y se dio cuenta de que el ejército enemigo estaba tomando la ciudad, él fue al palacio real, cerró las puertas, echó combustible y se incendió. Él se quemó dentro de su palacio. Otro de los suicidios muy sonados lo tenemos en Jueces, en el capítulo 16. ¿Quién no conoce y no sabe de Sansón? Sansón también fue un hombre que Dios levantó para su gloria. Dios levantó a Sansón para que él pudiese ser juez en Israel. Y la historia habla de muchas obras portentosas que desarrolló Sansón. Pero un día, cuando él descubrió el secreto por las cuales tenía fuerza, Dalila lo venció. Y lo ataron y lo llevaron, y era el hazmerreír, lo sacaron los ojos y todo esto, y perdió la fuerza. Y uno de esos días, él dijo: Señor, dame la última oportunidad, quiero reivindicarme, quiero, Señor, hacer justicia por ti. Entonces él fue llevado, lo puso en 2 columnas, extendió la mano, tiró las columnas y la casa cayó. Automáticamente se suicidó Sansón con toda la gente que estaba reunida en ese coliseo, en esa reunión de sarcasmo que estaban haciendo sobre Sansón. Se suicidó. En el Nuevo Testamento tenemos un caso patético, un caso que todo el mundo lo sabe. ¿Quién no sabe del suicidio de Judas? Después de que él andó 3 años con el maestro, Judas simplemente hizo lo negativo delante de Dios. Siempre él estaba en contra de algunas cosas que se desarrollaban en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, él era el tesorero, y la Biblia dice que como tesorero a veces también metía mano en la bolsa del Señor para sus propios deleites, o sea, robaba las monedas del ministerio de Jesús. Ahora estamos viendo todos estos casos de suicidio. Los que han intervenido su vida para quitar de este mundo no han sido nada bueno, no han estado en santidad, no han estado viviendo correctamente. Fueron ellos
tomando esta actitud porque simplemente ya se veían en el abandono, se veían completamente equivocados en este mundo. De manera entonces que el suicidio no trae la solución. Con el suicidio uno no busca que ir a descansar en la vida futura. La pregunta cae por su propio peso. ¿Será verdad que el suicidio traerá descanso que desea nuestra alma en este mundo? Hay mucha gente que tiene problemas serios en este mundo. Hay muchos que tienen muchas deudas. Otros que tienen problemas familiares, no se entiende con nadie. Otros tienen problemas de enfermedad de salud que ya es incurable. Y por eso toman la decisión de suicidarse. ¿Eso les traerá la paz? ¿Eso les llevará a descansar de todos estos problemas? Según las Escrituras, no. ¿Cuál es el descanso que propone la Escritura entonces? No es el que se requiere para descansar del cansancio físico, para descansar en el cuerpo. No es ese descanso que propone las Escrituras, en el cual Dios te quiere dar. Por cierto, ese descanso se adquiere teniendo un alejamiento, yéndose a la cama, sentándose en el mueble 1, 2 o 3 días. Ya descansaste, pero luego nuevamente siguen los problemas. Tampoco es el descanso de los problemas de salud, de emergencias o problemas psicológicos. Y muchas veces cuando se tiene estos tipos de problemas, la gente opta por suicidarse. Ese descanso no está proponiendo las Sagradas Escrituras. Esa experiencia la vivió el pueblo de Israel cuando Josué estaba en vida. Dice Josué capítulo 11, versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó a Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. La pregunta es, ¿con Josué descansó toda la tierra? No, volvieron nuevamente a los problemas, volvieron los inconvenientes. No hay descanso entonces en este asunto de solucionar los problemas de otra manera. ¿Cuál es el descanso que te propone la Biblia? El descanso celestial. El descanso celestial. En Hebreos, en el capítulo 4, el versículo 9 dice, porque Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de él otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo te está proponiendo el Señor. Porque el que entra en su reposo también reposará de sus obras como Dios de los suyos. Cuando está hablando del reposo de Dios, en este pasaje no se está hablando básicamente del reposo que Dios te da a través de guardar el séptimo día. No es eso. Por cierto, lo está mencionando otros reposos, pero básicamente el reposo que Dios quiere de nosotros es el reposo celestial. Porque habla de que Dios trabajó por 6 días y el día 7 descansó. ¿Será que Dios se cansó para que descanse? No, Dios no se cansa. Sino que el descanso que menciona la Biblia, el descanso que Dios tomó, es la culminación de sus obras. Él culminó sus obras. En ese caso, cuando Dios culmina las obras, ya no más hay creación. Desde que Dios terminó su obra de creación en este mundo, todo el universo lo creó. No hay más creación de Dios. Ya no crea nada más. Ya todo está creado. Todo lo que quiso Dios lo hizo para que el hombre lo disfrutara. A eso se llama el reposo de Dios. Por eso dice en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante obra de desobediencia. ¿Cuál es el reposo? En este tiempo la creación, cuando Dios crea, el descanso que Dios genera es que cuando termina su obra creadora, ya no hay más que hacer. No es que el poder de Dios se haya acabado, sino que Dios ha terminado todo lo que ya tenía que crear para nosotros. Pero hay una segunda creación, las Escrituras lo dicen, que esa creación empieza en el Gólgota, en el Calvario, esa creación que Jesucristo hizo para nosotros, en el cual, en la nueva creación que el Señor desarrolló para nosotros, es donde uno debe andar en novedad de vida.
El apóstol Pablo por eso dice cuando escribe a los Corintios en el capítulo 5 y el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una nueva creación, hay un nuevo inicio. Esa nueva creación tiene un descanso eterno en los brazos del Señor Jesucristo. El mismo Señor te dice en el capítulo 11 de Mateo, el versículo 28, te dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de todos sus trabajos, que yo los haré descansar. El Señor te dice, lleva mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El descanso que el Señor te propone allí está, en los brazos del Señor Jesucristo. Con justa razón, entonces, cuando tú te mueres, si estás en los brazos del Señor, si has sido fiel a Jesucristo, entonces esa expresión que se menciona, que en paz descansa, está bien aplicado para ti. Pero si no has vivido conforme a las Escrituras, ese concepto de que en paz descanse y que de Dios goza no es para ti, porque es una reverenda mentira. Si estás lejos del amor de Dios, no vas a disfrutar de ese descanso que el Señor te está proponiendo. Vengan a mí, dice, todos los cansados, los agotados de trabajar, que yo los haré descansar en esta nueva creación. La primera creación que hizo Dios allá en Génesis, en el capítulo 1. Ahora vemos la segunda creación en el Gólgota, esa creación de novedad de vida, esa creación para que tú la disfrutes, esa creación para que te dé la plena vida de descanso eterno. Gloria a Dios, allí sí se cumplirá ese dicho que dice que de Dios goce cuando vamos a la presencia del Señor. Eso se va a cumplir. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Entonces no te equivoques, hermano. No te equivoques, amigo. La verdadera forma de poder descansar y estar seguro es que tienes que ser creado nuevamente por Jesucristo. Cuando vengas a Jesucristo y te entregas a Él y entregas tu vida y decides que Él gobierne en tu corazón, entonces el Señor empieza a darte una nueva vida. El descanso se empieza a vivir en esta propia tierra. Y en la venidera es mucho más espléndida. No te la pierdas. Eso es lo que Dios quiere, que tú expresamente la creas, lo aceptas. ¿Qué es lo que no te permite descansar, entrar a ese descanso? Es justamente la incredulidad. Echa de tu vida la incredulidad. No permitas que la incredulidad te traiga abajo ese descanso que Dios te ha prometido. Ese descanso es para ti. Ese descanso es para todo el mundo. No tienes que hacer nada. Solo tienes que entregar tu vida al Señor y rendirte de todo corazón. La casa de Dios Tacna. Un lugar de tranquilidad para un mundo desesperado. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Visítanos en nuestro Facebook, La Casa de Dios Tacna, o a nuestro correo lacasadediostacna@gmail.com.